Saludos, continuamos en esta hermosa tarde con esta clase número 2 de lo que es finanzas bíblicas sobre este hermoso tema en el cual pues estamos dando pasos, estamos caminando en ello y vamos avanzando hacia lo que se puede tener en abundancia. Reitero que es lo físico, lo natural, porque lo espiritual es completo. Seguimos sobre lo que es la solvencia financiera es parte de la salvación. Lo primero que hay que analizar es que si Jesús hizo de la pobreza un estilo de vida, también lo podría hacer o también podía hacerlo con el pecado, ya que la miseria, grábese esto, y la pobreza son productos del pecado. Mi pregunta es, si no me es imposible pensar que Jesús vivió toda su vida en pecado, que por supuesto no lo hizo, ¿por qué? Fácilmente acepto la posibilidad de que viviera toda una vida de pobreza en miseria. ¿Sí? Según cuando Pablo afirma que Jesús se hizo pobre, en su interpretación más acertada, en su primera causa, se puede entender que está haciendo referencia al momento de la cruz, así como el pecado cayó sobre Jesús, estando en el madero, de la misma forma cayó la pobreza, Isaías 53:6 y 2 Corintios 8:9. Entonces, así como el pecado nunca estuvo en él, la pobreza, la miseria no tenía derecho sobre él. Si nosotros hemos determinado creer en un Dios santo, puro, que no conoció pecado como lo dice las Escrituras, ¿por qué entonces aceptar que fue santo pero no pobre? ¿O por qué aceptar o por qué enredarnos en esta área si la pobreza es producto del pecado? Entonces, si fuimos libres del pecado, ¿por qué no ser libres de la pobreza o de la miseria? ¿Sí? Ahí es donde debemos de ir analizando estos detalles. Que la clase de la materia pasada es que si fuimos libres del pecado, también tenemos que ser libres de las enfermedades, porque las enfermedades son producto del pecado. Entonces, si creemos en la sanidad en Cristo, creemos en la salvación en Cristo, creemos en la santidad en Cristo, ¿por qué no creer en la prosperidad en Cristo? Nos ubicamos, ¿verdad? Ok. Ahora, quiero reforzar lo que estoy enseñando, presentando una verdad paralela, haciendo una comparación del pecado, la enfermedad, con la pobreza. Jesús en ningún momento, se le vio por las calles de su comunidad en pecado o enfermo. La Biblia no registra que Jesús haya hecho de la enfermedad un estilo de vida. Lo que sí registra las Escrituras es que Jesús sanó todo tipo de enfermedad, cumpliendo así lo profetizado cuando dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, Isaías 53:4. Por igual, Jesús tampoco hizo del pecado un estilo de vida. El texto sagrado dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Primera de Pedro 2:22. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Segunda a Corintios 5:21. Reitero, no entiendo cómo en algunas mentes no cabe aceptar que Jesús vivió toda una vida en pecado y enfermo, pero fácilmente pueden aceptar que vivió pobre. Lo que tenemos que tener claro es que así como
el pecado y la enfermedad no formó parte de la vida de Jesús, tampoco lo fue la pobreza, ya que tanto la enfermedad como la pobreza son producto del pecado. Por otro lado, siempre me he preguntado, si Jesús era pobre, ¿por qué fue honrado desde su niñez con las riquezas? Uno de los presentes que le trajeron los sabios del oriente fue oro. Cada uno de los presentes tienen un valor y significado. El incienso era una preparación de resinas aromáticas y de vegetales a las que se le añade aceites de forma que al arder en el fuego desprenden un humo fragante. Este elemento era usado en los ritos religiosos, por lo tanto, como presente considera la divinidad de Jesús. La mirra es una sustancia aromática que es como en el Medio Oriente, que es común en el Medio Oriente y es de mucho valor, ya que era utilizada para la elaboración de perfume. La mirra identifica la humanidad y la muerte de Jesús. El oro, oiga, es relativo a la realeza, ya que como presente estaba destinado único y exclusivamente para los monarcas y altos dignatarios. Mateo 2:11. Si Jesús era pobre, ¿por qué la gente lo seguía? Es una pregunta que tenemos que hacernos. Ahora lo otro es, los soldados, hombres de mucho poder, de mucha capacidad, ¿con qué se les pagaba su servicio? ¿De dónde viene la palabra salario? De que se les pagaba con sal. Si no lo sabía, entérese. Sal, de ahí viene la palabra salario. En el caso de otros, en algunos sitios, especialmente aquí en Venezuela, se les pagó con tierras. Es decir, Bolívar a gran parte de sus tropas les pagó con tierras, no solamente a los criollos, a los extranjeros. Por eso es que puedes ver la famosa esta hacienda que está en Apure, no recuerdo ahorita, una hacienda muy grande que la manejaban los ingleses, la no sé qué inglesa, porque hubo un batallón de ingleses que creyeron en Bolívar y cooperaron para la libertad. Y así sucesivamente hubo gente de varios países que vinieron y apoyaron y se les pagaba con tierras, se les entregaban lotes de tierra. Ahora, a los soldados se les pagaba con sal. El oro estaba reservado únicamente para los monarcas, para los reyes. Entonces, cuando estos individuos, ¿quiénes eran? Una caravana de reyes que vinieron a visitar a Jesús a la edad de 2 años. ¿Qué fue lo que le trajeron? Oro, mirra y incienso. Todo esto encierra que este niño a la edad de 2 años tenía todas estas riquezas y el día que le hicieron toda esa entrega, Dios a través de un ángel le dice a José que se vaya a Egipto. ¿Quién inventó el viaje para Egipto? Dios. ¿Lo podía proteger Dios ahí? Sí, pero determinó no hacerlo. ¿Por qué? En su soberanía. Entonces le tocó huir, a Jesús le tocó huir. Sí, si a usted le toca un día huir, huya, no hay problema, Jesús lo hizo un día. Siendo él todopoderoso y teniendo como padre al todopoderoso, le tocó huir. Eso había un propósito, eso estaba profetizado. Pero cuando el viaje lo inventa Dios, el que invita, paga. Cuando José llega a la frontera de Egipto, usted se imagina, es un niño pequeño, un burro, me imagino, de repente 2, 3 burros cargados con algunas de las cositas que se pudo llevar de noche. Tú te imaginas cuando José llega allá y Señor, ¿y usted a qué viene?
yo vengo, dirían algunos, tú vienes a quitarnos las mujeres. No, yo traigo la mía. ¿Te acuerdas por ahí un país vecino que dice, aquí las mujeres vinieron a quitarnos los hombres y los hombres a quitarnos las mujeres? Y vienen a comernos la plata, a ocupar nuestro trabajo. Cuando le preguntaron a José, ¿y qué tú vienes a hacer Egipto? Bueno, yo vengo a invertir en Egipto. ¿Y cómo lo demuestra? Aquí hay oro, aquí hay mirra y aquí hay incienso. Señor José, pase por la aduana, sírvase pasar por la aduana, firme allá, pague algo. Gente como usted la necesitamos aquí, inversionista. Listo. ¿Quién era el inventor de ese viaje? Dios. Y Dios había puesto la finanza. Entonces, cada vez que Dios lo mande a un sitio, cuando Dios lo manda, lo primero que va a llegar, después de que le dijo que se vaya, es la provisión. La provisión es la finanza para cubrir la misión, pastor. Provisión. El proveer por causa de una visión. Es decir, si la visión te la dio Dios, espere la provisión para llevar a cabo la visión. Eso es cuando es el invento de Dios. Pero cuando el invento es mío, compañero, alguien dijo que el que Dios llamó, Dios lo respalda. Pero los que se infiltran, que se las arreglen como puedan. Eso lo dijo el príncipe de los predicadores, Carlos H. Spurgeon, el inglés. Jesús era pobre, Jesús era pobre porque la gente, la pregunta es, si Jesús era pobre, ¿por qué la gente lo seguía? Pregunto, ¿a qué pobre la gente lo anda siguiendo por ahí? ¿Y a qué rico la gente no lo sigue? Así sea repugnante, como uno que usted seguía por ahí, ¿verdad? Un amigo suyo. Así sea repugnante, sea lo mal genio que sea, lo siguen. Porque da trabajo, dice la gente, porque por causa del trabajo viene dinero y cuantas cosas más. Aunque el rico no da trabajo, él necesita trabajadores para multiplicar su riqueza. Ese es otro nivel. Ahora, si Jesús era pobre, ¿por qué aquella mujer compró el perfume más caro, que había en esa época, cuyo nombre era nardo y venía en un recipiente de alabastro, que también era costoso? Mateo 26:7, Juan 12:3. Su precio era de 300 denarios, que en los tiempos de Jesús era una suma considerable. Un denario equivalía a 4 gramos de plata, que era el salario diario de un jornalero, que llevándolo al tiempo de trabajo, para que un jornalero se ganase 300 denarios, tenía que trabajar un año completo. ¿Usted cree que una persona va a comprar un perfume que su costo equivalía a un año de trabajo para ungir los pies de un hombre que su aspecto es de miseria o pobreza? Esta mujer se inspiró en 2 cosas para comprar el perfume y ungir los pies de Jesús. Oiga la primera: el agradecimiento por un milagro realizado en su vida. Marcos 14, 3 y 9. La vida de excelencia y de glamour que en todos los sentidos ella pudo ver en Jesús. Si Jesús era pobre, seguimos preguntando, ¿por qué Zaqueo, uno de los hombres más prominentes y ricos de esos tiempos, aceptó una invitación que Jesús se hizo para posar y cenar en su casa? Pregunto, vaya usted a la casa de ¿quién es el más rico de allá del pueblo? Y dígale, ¿quién es el más rico de allá del pueblo? Dígale a Ernesto, mira, yo hoy voy allá a tu casa y quiero cenar contigo. A ver qué le dice. Pero si usted es otro que está pesado al nivel de él, oye, bienvenido. Bueno, entonces analice por ahí. Lucas 9, 1 y 10. ¿Tú crees que un rico y arrogante como Zaqueo, todos los ricos son arrogantes, va a aceptar la autoinvitación de un pobre para ir a su casa? Si Jesús era pobre,
¿Por qué hicieron el reclamo de su cuerpo ante Pilato para su sepultura dos de los hombres más prominentes y de alta alcurnia que había en esos tiempos, llamado José de Arimatea, hombre muy rico, y Nicodemo, maestro de Israel y miembro del Sanedrín, equivalente a un rector universitario en nuestros tiempos? Juan 19, 38 y 39. Si Jesús era pobre, ¿por qué lo sepultaron en la tumba que era propiedad de uno de los hombres más ricos que había en aquellos tiempos, llamado José de Arimatea? Mateo 27, 57. Si Jesús era pobre, ¿por qué en el aspecto gramatical nunca se incluyó cuando hizo mención de ello? Nunca dijo a nosotros los pobres. Siempre su expresión fue a los, de aquel lado, pobres, excluyéndose de ello. Esto no lo digo en el aspecto despectivo, como que si Jesús sintiese rechazo por los pobres. Lo declaro en el sentido más sano para dejar en claro que Jesús no vivió en pobreza. El ejemplo de ello fue cuando dijo: a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Mateo 26, 11. Cuando hagas banquete, llama a los pobres. Lucas 14, 13. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Lucas 4, 18. Mi pregunta es: ¿podrá dar buenas nuevas a los pobres un pobre? En cuanto a riqueza, no. Entonces, estudiemos los pasajes en forma gramatical. El término los que Jesús utilizó para hacer referencia a los pobres gramaticalmente se conoce como un artículo determinado plural del singular el cual tanto en plural como en singular se usa con el fin de hacer una exclusión personal para descartar, rechazar o negar la posibilidad de algo o de ser parte de quien se está haciendo mención. Si Jesús era pobre, ¿por qué tuvo la capacidad de sostener, oiga, económicamente a 12 familias? Escuche esto, pastor. Jesús, cuando llamó a estos individuos, que los entresacó de sus trabajos, porque todos estaban ocupados haciendo algo, porque no hay un hombre en la Biblia que Dios lo haya llamado al ministerio que no haya estado ocupado. Dios no busca flojo, no llama flojo. Es más, los que trabajan bastante como usted, Dios los premia. ¿Sabía? Con más trabajo. Si no lo sabía, entérese. Dios premia a la gente que trabaja, pero llama a trabajadores. ¿Sabe por qué llama a trabajadores? Porque ya están habituados al trabajo. Entonces, usted ve cómo Dios saca de bandas de delinquir a delincuentes que se arriesgan su vida y hacen diferentes maromas por lo que ellos creen que es su trabajo, y parte es su trabajo, aunque están errados. Cuando son llamados a Cristo Jesús, hermano, esos son hombres y son mujeres que trabajan arduamente porque están habituados al trabajo. Entonces, así como le eran fieles al diablo, ahora le son al Señor. Vi en estos días, con mucha alegría, un video del fundador de los Zetas. ¿Sabe usted qué son los Zetas? Uno de los grupos narcotraficantes de México, de los más terribles, se convirtió a Cristo. Vi también el video del hijo de uno de los inventores de estos que se están matando con los judíos allá en el territorio que ocupan este grupo que se llaman palestinos. También se convirtió. Entonces, esta gente que han estado en todos estos grupos, que han arriesgado la vida y cuantas cosas más, cuando llegan a Cristo tienen ese ímpetu de trabajar. Pero los flojos, Rafael, cuando se convierten, no lo digo por ti,
cuando logran convertirse de paso, porque la mayoría de la gente es decir, que ni huelen ni hieden, no van ni vienen, se convierten, siguen siendo los mismos manganzones. Entonces la gente que es activa en el pecado, que es activa haciendo maldad, cuando se convierten, así son para hacer lo bueno. Entonces la gente que trabajó para el mundo, la gente que fue diligente en el mundo, en Cristo Jesús, también lo van a hacer. Aunque los manganzones los tenemos que discipular para sacarlos de esa flojera, ¿verdad que sí? Ahora, si Jesús era pobre, ¿por qué tuvo la capacidad, oiga, de sostener económicamente a 12 familias? ¿Cuáles 12 familias? La de los discípulos más su mamá. 13 familias. Por eso tenía un tesorero. Y aunque el tesorero, según algunos por ahí dicen que era ladrón, no le quebró el negocio. Con tú y que el tesorero era malamañoso, como dicen unos, no le quebró el negocio. Ahora, Lucas 22:35, cuando Jesús le hizo el llamado a los que constituyó discípulos, todos estaban en sus labores, produciendo para su sostén. ¿Usted cree que Jesús va a llamar a gente que estaba trabajando para su sostén para que anden pelando con él? No. Si Jesús era pobre, ¿por qué usó el mejor, oiga, vestido que había en su tiempo? Hasta el punto de que los soldados que estaban al pie de la cruz no lo quisieron romper, lo echaron a suerte, según algunas posiciones teológicas, no rompieron sus vestiduras por el costo que representaba. Juan 19, 23 y 34. Como verdad paralela, doy esta reflexión. Si en la historia del hijo pródigo, el padre que representa a Dios le mandó a colocar el mejor vestido a su hijo, ¿qué te dice que Jesús, siendo el unigénito hijo de Dios en ese tiempo, cargaría el peor de los vestidos? En conclusión, Jesús no era como muchos piensan y han enseñado. Jesús era un hombre financieramente equilibrado. Jesús se hizo pobre cuando dejó todo lo que tenía, incluyendo su gloria, para no tener nada en comparación a lo que tenía en la condición de verbo antes de venir. ¿Sí? Esa es la posición en la condición de verbo. Lo que ahora obtiene o en lo que vivió era una posición de pobre antes de venir a la tierra. Cuando era verbo, lo tenía todo lo que necesitaba. Desde el punto de vista posicional y posesional, la pobreza cayó sobre Jesús en la cruz del Calvario, de la misma forma en que cayó en él la enfermedad y el pecado. Para nosotros nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos primeramente espiritual, pero esto no solamente se queda ahí, esto pasa también al resto de las áreas de nosotros, en todas las áreas integralmente, incluyendo las finanzas. Vamos a ver, oiga, las tres historias que hay por acá de la oveja perdida, la dracma perdida y el hijo perdido. Es decir, tres historias en una parábola. No es una parábola, son tres historias en una parábola. Analicemos y veamos esta área que muchos se enredan en esta área. Otro ejemplo de la solvencia financiera como parte de nuestra salvación lo tenemos en la ilustración que Jesús hace en una parábola acerca de una historia que narró
concerniente al hijo perdido. Este es el texto más claro para apoyar lo que estamos diciendo. Lucas 15, 11 al 32. Pero antes de analizar la ilustración narrada en la parábola, debo aclarar factores que son determinantes para entender la enseñanza que Jesús dejó plasmada en la misma. Debemos tomar en cuenta que la narración que Jesús hace en Lucas 15 no se debe tomar como tres parábolas, como lo han enseñado. Si analizamos bien el pasaje, las tres narraciones, la oveja perdida, la dracma perdida y el hijo perdido, componen una sola parábola. Si observas bien, una ilustración desemboca en la obra, dándonos a entender que es un solo pensamiento. Además de esto, en el comienzo de la narración se puede notar cómo Lucas, el escritor, utiliza el singular. Esta parábola, indicando que aunque la narración incluye tres acontecimientos, solo se trata de una parábola en especial. Entonces, él les refirió esta parábola diciendo, ¿sí? Base bíblica, Lucas 15, 3. El otro punto a tomar en cuenta es que cuando Jesús relató la parábola, no existía, oiga lo que viene, la iglesia. No habían cristianos que se descarriasen. Así que debemos entender que el hijo perdido o pródigo no es el cristiano descarriado, como muchos lo han enseñado. Este hijo representa al hombre caído en Adán, que Cristo vino a buscar. Si analizamos la ilustración, el hijo menor lo tenía todo. Había recibido la herencia de su padre. Era tanto lo que tenía que la Biblia dice que se fue a una provincia apartada y lo malgastó o derrochó. De allí es de donde se le aplica el término pródigo, el cual se deriva del verbo prodigar, derrochar, malgastar. Dice la Biblia que volvió a su padre en la forma más deplorable que pueda haber, con hambre, desnudo, con las ropas andrajosas, arruinado. Las escrituras dicen que cuando el padre lo vio, oiga, corrió a su encuentro y lo besó, lo abrazó, le mandó a poner vestido y calzado nuevo y un anillo en su dedo. Además, mataron, oiga, al becerro más gordo de la manada. Todo esto que el padre hizo con su hijo en el aspecto cultural nos habla de una restauración integral, oiga, incluyendo su economía, que es relativo a las finanzas. Cabe la pregunta, ¿quién es el hijo perdido? Su respuesta es clara. Es el hombre caído en Adán, que Jesús vino a buscar. Observa que en las historias narradas en la parábola, cuando se consiguió lo perdido, se hizo fiesta, haciendo referencia, oiga, a un pecador que se arrepiente, no a un descarriado que se reconcilia. Ojo, aclaro, no a un cristiano que se reconcilia. Así habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Lucas 15, 7. Si analizamos bien el pasaje, Jesús lanza esta parábola por causa de los fariseos y escribas que murmuraban porque Jesús comía con publicanos y pecadores. Jesús les quiso demostrar a los que murmuraban que en este caso estaban
dado por el hijo mayor, el que se quedó en casa, que la salvación no es por obra, sino por gracia. El hijo mayor reclamó sus bienes por lo que había hecho, mientras que el menor, el pródigo, recibió bienes después de no haber hecho nada. Y a esto se le llama gracia. Todo esto es lo que Dios ha hecho con nosotros. Después de estar en el estado más deplorable en todos los sentidos, nos restauró por completo a causa de la muerte de su Hijo, y esto es salvación. Para mayor conocimiento o para mayor comprensión, quiero hacer una declaración del pasaje que trata esta ilustración conforme está en el texto original, tomando en cuenta la idiosincrasia, las costumbres y las culturas. Cuando las escrituras hacen mención del beso, el texto original no dice le besó, sino le llenó o colmó de beso. Donde se denota la intensa pasión y el amor desenfrenado de un padre ansioso, esperando a su hijo. Y esto es corroborado por la carrera apresurada que tuvo el padre al ver al hijo, y de paso se echó sobre su cuello. Gesto que cultural y aún en lo sentimental indica el amor y la ternura que una persona tiene por un ser querido, agradecido de que haya vuelto con él, deseo de no volverlo a perder. Cuando el padre da la orden de colocar el mejor vestido, los términos que se utilizaron en el texto original fueron el vestido más suntuoso, el más valioso, el más costoso, el de primera calidad, el de gala. Vestido reservado para el huésped de honor, que en sentido figurado indica sacarte del estado andrajoso y deplorable y llevarte a un estado de preeminencia. Esto corrobora con lo que se dio en el huerto del Edén, donde Dios le quitó las vestiduras de hojas que representaban la ley y las obras, y los vistió con piel. Sin lugar a duda, pertenecía a un cordero típico de Jesús. El primer sastre del mundo fue Dios. Génesis 3:21. Cuando hace mención del becerro más gordo, dice: traed el becerro que engordamos con trigo y matadlo, es decir, el mejor de la manada, reservado y preparado única y exclusivamente para ocasiones especiales, para actos de gran celebración, que en el sentido figurado demuestran el jolgorio, y el gran gozo que había en el regreso del hijo. El anillo indica poder notarial que se relaciona con el derecho y la autoridad que tiene sobre la herencia de su padre. El calzado y la distinción entre un hijo y un esclavo, que indica la relación que había entre ambos como padre e hijo. ¿Qué fue lo que pidió él? Hazme como uno de tus esclavos, hazme como uno de tus trabajadores, jornaleros. Dios no oyó esa petición del muchacho. Si analizamos detenidamente la instrucción, el hijo había ensayado un discurso para decírselo al padre en el encuentro. El discurso dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros, es decir, como cualquiera de los que
cobran o como un esclavo. Notemos que el discurso fue interrumpido por el padre cuando el hijo le dijo: no soy digno de ser llamado tu hijo. Su padre no aceptó que su hijo se degradara ni entrara en conmiseración delante de él. Haya pasado lo que haya pasado, él seguía siendo su hijo. Note eso, el chico, con todo lo que había hecho, no dejó de ser su hijo. Ahora la pregunta es, biológicamente, si un hijo suyo, por circunstancias de la vida, decidiera hundirse en cualquier tipo de pecado social y moral, ¿dejaría de ser hijo suyo biológicamente? Usted lo pondría por las redes: mi hijo dejó el trabajo que tenía comprando café en la vía para ponerse a traficar con droga, un supuesto negado de Venezuela para tal parte. ¿Y por qué lo hacemos con los hijos de los demás? Porque como no son de nosotros. ¿Serio, no? ¿Por qué en mi caso, o en el caso de algunos de nosotros, cuando alguien de la iglesia comete X tal tipo de pecado, fácilmente lo decimos? ¿Por qué no lo hacemos con los hijos de nosotros cuando lo hacen? Es que no lo hacen, sí lo hacen, pero como los queremos, los cuidamos. Así tenemos que cuidar a los otros. Porque aunque biológicamente no son hijos suyos, son hijos de Dios, y Dios es su Padre, entonces son hermanitos de nosotros. Amén o ayayay, cualquiera de las dos es buena. Toda la parábola nos muestra el plan de salvación que Dios ha designado y el conjunto de la deidad ha desarrollado para la humanidad, en el cual está incluida la solvencia financiera. No tiene sentido que Dios haya rescatado al hombre de un estado deplorable para llevarlo o mantenerlo en dicho estado. Si analizamos bien las tres historias que se narraron en la parábola: la oveja perdida, oiga, la dracma perdida y el hijo pródigo, en primer lugar, lo perdido tenía valor para quien lo buscó. Por ello, podemos alegar que el hombre en el huerto del Edén era una moneda perdida, no una moneda devaluada. Importante analizar esto. El hombre estaba perdido para Dios, pero no devaluado, y por esta razón lo vio o lo vino a buscar. Entonces, en el caso de nosotros estábamos perdidos, no devaluados, pastor. Y los que ahora son mundo, porque no han aceptado a Cristo, siguen perdidos, no devaluados. Tienen valor. Es tanto así que la muerte de Jesús fue por todos ellos. Ahora, no tiene más valor, en este caso, por decir algo, el incrédulo israelí que el incrédulo árabe. ¿Sí? Tienen el mismo valor. Por eso es que hay que orar por todos igualitos. Entonces tenemos el montón de gente por ahí dándose golpes de pecho y orando y bendiciendo a Israel, pero indirectamente maldiciendo a los árabes. ¿Usted cree que ahí está el amor de Dios? Analicemos lo que nos dicen, lo que decimos y lo que hacemos. Es decir, nosotros, si el amor de Dios está en nosotros, hablando del ágape, no debe de haber ni acepción ni excepción de personas. En cuanto a salvación y en cuanto a la perfección o corregir como ministro, también debe ser igual. En segundo lugar, si el pastor que buscó la oveja representa a Jesús, la mujer que encendió la lámpara representa al Espíritu Santo, y el Padre que recibió al Hijo representa al Dios eterno que está en espera de lo que el Hijo buscó y el Espíritu iluminó en el convencimiento de pecado. Es ilógico pensar que después de habernos salvado y rescatado del estado deplorable en el que estábamos, nos desvalorice y nos degrade, causando en nosotros la pobreza,
conduciéndonos a la miseria, cuando antes de ser rescatado teníamos valor para él. Esto no es lógico ni razonable. Por lo sorprendente del caso es que en nuestras congregaciones tenemos personas con este tipo de pensamiento. Eso es lo que creen y así viven. En un supuesto negado, ¿sí?, de que Dios no tuviera problemas con el hecho de que el hombre vuelva a la pobreza, habiéndolo sacado de esta, tampoco tendría problema de que vuelva al pecado, habiéndolo librado del mismo. ¿Por qué para algunas personas le es fácil aceptar una idea y la otra no? La verdad del caso es que por ninguna circunstancia Dios quiere que el hombre vuelva al estado caído en Adán. Y él quiere que nos mantengamos en Jesús. Es más, el mantenernos en Jesús ni siquiera depende exactamente y completamente de nosotros. Es el Espíritu de Dios quien nos transformó, quitó de nosotros el pecado y colocó sobre nosotros la justicia divina. Es el mismo Espíritu de Dios el que nos sostiene y el que nos mantiene y nos da la fuerza para nosotros permanecer en Cristo Jesús como lo estamos. No son nuestras fuerzas los que nos han sostenido, es Él. Ahora, si así como Él quiere que nos mantengamos en santidad, también quiere que nos mantengamos en sanidad, pero son principios que hay que conocer y trabajarlos, pero también quiere que nos mantengamos en el área financiera en prosperidad. Y prosperidad no es amontonar cantidad de dinero. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? No es acumular, son cosas diferentes. ¿Sí? Estar en solvencia es usar o tener todo lo necesario para llevar a cabo el propósito de Dios en nosotros, el trabajo.